Palabra Fiel presenta Ministerio Mujeres Revestida y Fortalecida. Muy buenas noches, hermanas. Es un gusto recibirles, verles nuevamente a cada una de ustedes. Gracias por estar aquí, porque sabemos que todo buen regalo y todo don perfecto proviene del Padre de las Luces, al cual oramos en esta noche para que sea Él el único protagonista en medio de cada una de nosotras para la edificación de nuestra vida a través de la exposición de su palabra. Hermanas, esta noche traemos la palabra para ustedes y vamos a ver la vida de dos mujeres que vienen a ser esclavas en el tiempo de esta historia. La vamos a ver en Génesis. Estábamos viendo anteriormente la vida de Raquel y por eso quise tocarlas a ellas, porque tocamos la vida de dos hermanas, primeramente la de Lea, después la de Raquel, y esta noche quiero tocar el punto de dos mujeres más, que son Bilhá, por parte de Raquel como su esclava, y Zilpá, por parte de Lea como su esclava. Aquí veíamos anteriormente la vida de dos hermanas, esposas de Jacob, y hoy vamos a ver la vida de dos mujeres que fueron dadas a estas hijas de Labán y que van a ser las esclavas de cada una de ellas. Recordemos, pues que la noche del engaño de Labán, el tío de Jacob, él quedó impactado, haciendo como un recuento, él quedó impactado al ver a Raquel y quería casarse con ella. Pero recordemos que en ese tiempo no podía transgredirse el orden de las hermanas. En este caso, Lea era la hermana mayor y ella tenía que casarse primero y después Raquel. Entonces, viendo esta situación o esta costumbre de esos lugares, pues entonces Labán engaña a Jacob y toma por esposa a Lea. Y en ese momento, en Génesis 29-24, vemos que la palabra dice, y dio Labán su sierva Zilpá a su hija Lea como criada. Ahí estamos viendo ya el primer punto de esta mujer. En este momento, vamos a ver que Zilpá va a ocupar, o vamos a ver que su nombre quiere decir ternura, quiere decir también timidez, y también vamos a ver que ella va a tener una vida en servicio. El nombre de Zilpá también quiere decir gotear como mirra. ¿Recuerdan que cuando al Señor Jesús en su nacimiento le llevaron oro, incienso y mirra? La mirra era algo que se obtenía de un árbol que tenía un efecto así como de bálsamo, un efecto también de utilizarlo como un cicatrizante, y esta mirra se extraía de un tronco que goteaba con un olor fragante, y este nombre es, este significado es el que se le daba a Zilpá. Mucha relación tenía el nombre que llevaba en ese momento la persona, como podríamos decir, como parte de su personalidad o parte de su carácter o parte de alguna parte que identificaba específicamente a esa mujer. Entonces, aquí estamos viendo cómo la característica primaria de esta esclava de Lea era esa, era una mujer que de alguna manera traía algún consuelo, alguna palabra, una condición de carácter hasta cierto punto
buena, era una mujer de bendición, si le podíamos llamar así. También quiere decir Silpá, una mujer de nariz corta, o así como chatita. Entonces, aquí vamos tocando ya a la primer mujer. Estamos viendo ya cuál era, por definición de su nombre, algunas características. Vamos a ver también que una esclava era dada en base a, como parte de una dote a ciertas personas. En este caso, ambas, tanto Silpá como Bilhá, se deduce que eran esclavas de Labán y él podía, como su amo, disponer de ellas. Entonces, al casarse la primera hija, pues le es heredada como una dote, como parte de una herencia para ella. Y por el otro lado, vamos a ver a Raquel, la mujer amada por Jacob. Todos sabemos que él, al enterarse de que no era Raquel la que había adquirido por esposa, pues él decide trabajar un tiempo más para poder tener a la mujer que él quería. Y en este caso era Raquel, la mujer amada de Jacob. Y lo mismo sucede, era parte de una costumbre, de una tradición, el tener que darles alguna dote, algún regalo. Y no es la excepción con ella. Entonces a ella, su padre Labán, en Génesis 29, dice, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilhá, por criada. Entonces aquí estamos viendo que de alguna manera a las dos les es dado esta dote, este regalo, y cada una tiene a su respectiva esclava o sierva. Y aquí vamos a ver que Bilhá es un nombre que también se le da a un lugar de Palestina, pero tiene una raíz primaria, este nombre, como de Bajal, y quiere decir palpitar o temblar hacia adentro. Podemos ver entonces que esta relación de estas características para esta mujer esclava de Bilhá es una mujer hasta cierto punto temerosa. Entonces, aquí vamos a ver y estamos viendo características de cada una de ellas. Algo muy importante que nosotros vamos a ver y que es una característica que tienen ellas en común, es que son esclavas. Y la esclava, pues bueno, si nosotros hablamos del término esclavitud, hasta la fecha, nosotros podemos hacer referencia, a lo mejor a nuestra mente viene, a lo mejor el continente africano o gente de ese tipo de raza. Pero esta noche el Señor nos va a hablar de la esclavitud de manera literal, de la esclavitud como nosotros mismos o nosotras mismas podemos caer en un estado de esclavitud que Dios no quiere para nosotros. Y también vamos a ver el tema de la esclavitud, pero desde el punto de vista de parte de Dios. Es decir, cuando nosotros vemos que llegamos a tomar la decisión de ser ahora esclavos de Dios, pero por amor. Entonces vamos a ver en esta noche 3 partes de la esclavitud y vamos a comenzar con la primera. Si nosotros vemos de manera literal el término esclavo, bueno, pues vamos a ver que es una persona que se encuentra en un estado de sujeción sin derechos de nada y que se vuelve propiedad de otra persona. Y al ser propiedad de otra persona, tiene y se deduce que debe ser sometida a la voluntad de ese amo. Estas 2 mujeres tenían esta característica en común. Se dice que posiblemente ellas eran esclavas porque eran hijos o hijas de esclavos. Vamos a ver algunas características para que una mujer de esa época
pudiese tener este papel de ser esclava. Había diferentes motivos por los cuales se podía llegar a ser un esclavo. El primero de ellos que vamos a ver es que se podía ser esclavo por la guerra. Es decir, cuando dos pueblos entraban en conflicto y quedaban cautivos después de una guerra, la parte perdedora pasaba a ser esclava de la ganadora. Entonces, ahí era una de las formas en las que se podía llegar a ser esclavo. Otra era por la compra. ¿Cómo la compra de esclavos? Pues miren, déjenme decirles que muchas veces había personas que adquirían una deuda y no la podían pagar. Y la forma de restituir esa deuda era a través de venderse y de pasar de libertad a esclavitud. Y así era como se podía tener esta condición de esclavitud. Otra era porque posiblemente se nacía ya esclavo en la casa de su amo. ¿Por qué esclavo en la casa de su amo? Ahí lo vamos a ver más adelante. Otra de las condiciones es porque se recibía por herencia esta condición. Y entonces, al recibirse por herencia, se consideraba como una dote, es decir, el amo podía disponer de ellos. Y ahí es a donde nosotros encontramos que posiblemente esta era la condición de Zilpá y de Bilhá. Ellas habían sido quizás ya esclavas por ser hijas de esclavos. Entonces, aquí estamos viendo que hay diferentes condiciones. Otra de ellas que también se nos menciona es que en caso de alguna persona caer en un estado de bancarrota económicamente, se volvía esclava de sus acreedores, es decir, a las personas a las que se les debía como forma de pago, pasaban a ser esclavos ahora. Otra de ellas es que el padre vendía a su hija como sierva o esclava con la intención de que ésta pudiera casarse con alguien de esa familia o que fuera adoptada en esa nueva familia para tener un nuevo núcleo familiar. Entonces estamos viendo diferentes tipos de condiciones, aún diferentes tipos de intenciones por los cuales se podía llegar a tener esta condición. Y aquí, bueno, vamos a ver que estas dos mujeres vienen a ser esclavas de Lea y de Raquel. Al perder todo derecho, al ellas estar dispuestas a someterse a las voluntades de estas mujeres, de las que ahora son sus amas de ellas, pues vienen a ser también de alguna manera las que tienen que estar dispuestas a hacer lo que se les pide. Y recordemos que esta historia que hemos estado viendo últimamente, estamos viendo cómo Lea y Raquel tenían una competencia, una rivalidad, y entonces en esta intención humana vienen a hacer uso de estas mujeres solamente como un objeto, como parte del cumplimiento de sus deseos de competencia entre ellas, de sus deseos de querer tener una más que la otra, y vienen a hacer uso de la vida de estas dos mujeres. Vamos a ver cómo también estas mujeres esclavas eran mujeres y pasaban a ser madres solamente biológicas, y al ser madre biológica se convertían en ser las nodrizas solamente de los hijos que ellas tenían. Entonces nosotros podemos imaginar que ellas en su vida vivían un duelo, porque no es fácil imaginar que a pesar de que ya estaban hechas a la idea mentalmente de que su condición era de esclavas y que habían perdido todo derecho,
pues ese hijo que ellas tenían no dejaba de ser un fruto que había dado su cuerpo y que sufrían esa separación y a la vez tenían que tener en su mente un estado de aceptación. Aquí estamos viendo también la condición o podemos imaginar la vida de estas dos mujeres. Podemos decir también de cada una de ellas que finalmente estamos viendo mujeres fuertes, mujeres valientes, que no se sublevaban a sus amos, sino que se sujetaban a la voluntad de cada uno de ellos. Pero, ¿saben? Algo muy importante que nosotros vemos es que el Señor Dios, desde ese tiempo de la antigüedad, en ese tipo de condiciones, tenía ya su justicia pactada en su palabra. Y vamos a ver lo que dice Deuteronomio 15, del 12 al 18. Deuteronomio 15, del 12 al 18. Dice la palabra así: si se vende a ti tu hermano hebreo o hebrea, te servirá 6 años y al 7º le dejarás libre. Cuando le dejes libre, no le enviarás con las manos vacías. Lo abastecerás literalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, y le darás de aquello con que Jehová te ha bendecido. Versículo 15, te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató, por eso yo te mando esto hoy. Versículo 18, no te parezca duro cuando lo dejes libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años y Jehová tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Aquí podemos ver a Dios aplicando su justicia, a Dios permitiendo que esta condición de estos esclavos, dice que tenía que servir por 6 años y al 7º año se le tenía que dejar libre, pero no es dejarlo libre así a la deriva, era dejarlo libre con una herencia, con un abastecimiento de provisiones para que él pudiera tener. Y existía la promesa de parte de Dios de que dice, y el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que tú hagas. Aquí estamos viendo cómo Dios es justo tanto para el que era esclavo como para el que era el amo. La palabra de Dios es así. Podemos nosotros ver que el escuchar este tema de esclavitud era complicado y era difícil, pero para nuestro Dios vemos que Él es un Dios que aplica la justicia para ambas partes. Aunque pareciera que la balanza se inclina solamente hacia un lado, eso sería humanamente hablando, pero sabemos que tenemos un Dios que no es humano y que Él aplica la justicia como debe de ser. Y gloria a Dios por eso damos en lo que estamos hoy aprendiendo. Entonces, aquí estamos viendo cómo el Señor le dice, te acordarás de que tú también fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te redimió y por eso te ordeno hoy que hagas esto, ¿no? Esto era lo que sucedía. El esclavo podía hacerlo por 6 años, al 7º se le tenía que dejar ya libre, pero había esclavos que no aceptaban el irse al 7º año. Y esto lo vamos a ver en la palabra también, porque dice, y sucederá que si él te dice, no me iré de tu lado, porque te ama a ti y a tu casa, y pues le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Es decir, había ciertos esclavos que llegado el tiempo de poder ser libres, decían, yo prefiero permanecer porque estoy bien aquí contigo y no me quiero ir de tu lado
porque he aprendido a amarte a ti como mi amo. Y entonces había una forma de hacer la diferencia entre el que era esclavo ahora, pero por amor a su amo. Y aquí esta palabra nos habla mucho a nosotras acerca de esta decisión, de esta forma de considerarte hoy un siervo, un esclavo para Dios, pero por amor. Y dice la palabra, y lo mismo harás a tu sierva. Es decir, también era una condición aplicada para las mujeres. No me iré de tu lado habla de una forma de haber entendido que esa condición de esclavitud hasta cierto punto estaba limitada en derechos, pero más sin embargo se había llegado a tomar esa determinación porque el amor al amo donde ellas se podían encontrar era más que aún los limitantes que pudiesen tener bajo esa condición. Entonces, aquí vamos a ver la forma en la que se procedía. Esto era el inicio de algo que continuaba. Y todo esto lo vemos en la palabra de Dios, en Deuteronomio y en Levítico, donde son los libros que nos marcan este tipo de acontecimientos. Entonces sucedía que cuando una persona tomaba esa decisión de decir, yo quiero permanecer con este amo porque yo aquí estoy bien, entonces se dice que se le hacía una fiesta pública delante de la gente para convertirse y para anunciarle ahora delante de todos de manera general, de manera que lo vieran todos, convertirse ahora en un esclavo por amor. Así era el reconocimiento que se le hacía. Y se le hacía una fiesta delante de jueces que se encontraban ahí para reconocer que hoy era ya un siervo por amor y era un siervo de manera voluntaria. Ya nada lo obligaba a tener que cumplir con esa regla. Ya era algo que él había decidido, que la persona había decidido, ya era voluntariamente, ya no era obligado, y todo eso se hacía de conocimiento ante todos los demás. Se les hacía esa perforación en la oreja como una señal de entender un sacrificio que ellas estaban dispuestas a hacer, porque dice que se les hacía con una lesna este tipo de perforación y les sangraba y esa era una forma de entender un sacrificio, una vida dispuesta a entregarlo todo en sacrificio de ese momento en adelante. Entonces, se dan cuenta cómo esta alegoría de estas imágenes, de esta historia, nos vienen a hablar mucho a nosotros hoy en Cristo Jesús, cuando nosotros hemos tomado la decisión o nosotros tenemos que tomar la decisión de hoy ser esclavas por amor a Dios. No ha sido gratis lo que Dios ha hecho por nosotros. Él ha dado su vida por nosotros. Él ha pagado el precio, un precio de sangre para poder rescatarnos, redimirnos a nosotras como mujeres, para darnos un lugar que quizás a lo largo de nuestra vida hemos perdido por malas decisiones, por herencia de pensamientos de nuestras madres, de nuestra familia, de la gente que nos rodea, que nos impuso pensamientos que de alguna manera nos hicieron a nosotras esclavas de esas palabras. Pero cuando nosotros venimos hoy a Cristo Jesús, nos damos cuenta que hoy hemos tomado y debemos de tomar la decisión de decir, ya no más pensamientos que me esclavizan, ya no más acciones que me llevan a un estado de esclavitud, porque también es eso. A veces Dios nos quiere liberar, nos saca de situaciones
donde nosotros no nos sentíamos cómodas, donde nosotros nos sentíamos mal, donde no éramos valoradas, donde éramos esclavas con palabras que venían y nos marcaban y nos sangraban. Y no queremos entender que hoy en Cristo Jesús, Él nos dice, yo he pagado el precio por ti y hoy yo quiero que tú seas un esclavo, pero por amor a mí, por agradecimiento a mí. Así como lo hacían en este tiempo estas mujeres que decían, hoy yo tomo la decisión voluntariamente y lo digo públicamente a los demás la decisión que he tomado, es lo mismo que nosotros tenemos que hacer de decir, he tomado la decisión y lo hago públicamente y no me hago para atrás y tampoco me avergüenzo de decir que hoy soy cristiana, de que hoy creo en Cristo Jesús, porque he entendido que hoy yo soy esa esclava por amor. Esa esclava por amor que no se queda sin ningún beneficio. Aquí lo vemos desde la palabra como se los expresé, que no era dejar al esclavo sin nada, era dejarlo con una provisión ya de antemano y no dejarlo nunca con las manos vacías, sino que al contrario, bendecirlo. Así es que es lo mismo que Dios hace con nosotros. Si nosotros tomamos la decisión hoy en esta noche y la palabra de Dios nos está llegando al corazón y nos está haciendo ver que nosotros queremos tomar esta decisión de ser esclavas por amor, sabemos que tenemos una herencia ya primeramente de promesas, que a lo mejor nuestros ojos hoy no las ven, pero son promesas que Dios, algunas de ellas las ha cumplido, las va a cumplir y las cumplirá más adelante, porque nuestra trayectoria de vida aún no termina. Entonces, no nos está dejando Dios desprovistas en este trayecto de vida. Y eso es algo muy importante que tenemos que nosotros tener presentes. Cuando nosotros hemos dicho, sí, Señor, con todo lo que lleva el ser hoy para ti una sierva, un esclavo por amor a ti, voy con todo y yo sé que contigo no hay pérdidas, sino que son todas ganancias. Cuando nosotros lo entendemos así, entonces vamos a darnos cuenta el giro grande que va a tener nuestra vida y cuando nosotros nos pidan o nos digan o nosotros nos veamos en la posición de tener que dar un sacrificio, de tener que ofrecer algo de nuestra vida, ya no será un sacrificio que nos duela, ya será algo que nosotros hayamos entendido y decimos, sí, Dios, porque tú has dado más por mí y yo hoy por amor a ti, porque es un amor que es correspondido. Dios ha dado por amor su vida y nosotros hoy damos nuestra vida por amor a Él. Entonces es algo recíproco que va a tener un resultado que nosotros a lo mejor hoy no hemos querido experimentar, pero si nosotros lo tomamos así y decimos, sí quiero saber, sí quiero experimentarlo, sí quiero creerte, entonces nosotros vamos a ver la gran diferencia que hay entre el antes y el después. La palabra de Dios en Romanos 6, 16 al 18 dice así, Romanos 6, 16 al 18. Dice, ¿no sabéis que cuando os presentáis algunos como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Porque aquí también déjenme decirles una parte muy importante que dice esta palabra de Romanos. También nosotras podemos tomar la decisión, así como estamos viendo el lado bueno de ser un esclavo por amor, también existe la esclavitud, pero del pecado. Ahí también hay una condición de esclavitud. Y dice esta palabra, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia.
ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Dice el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, hoy hicisteis obedientes de corazón aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia para santificación. ¿Se dan cuenta? La oportunidad que nosotros tenemos hoy, porque aquí estamos viendo la otra parte de la esclavitud que ya tiene que ver directamente con nosotros. Si ya estamos viendo un antecedente, una antesala de una parte de la esclavitud, hoy aquí estamos viendo que también existe la esclavitud del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Y entonces aquí nosotros tenemos que entender que ya no somos nosotros hoy esclavos, porque si hoy entendemos que por medio de Cristo Jesús hemos sido adoptadas como hijas, herederas juntamente con Dios, coherederas con Cristo, herederas de su gracia, y que si nosotros hoy entendemos esta palabra, seremos, como dice aquí, ya no esclavas del pecado, sino seremos entonces ahora obedientes para la justicia. Seremos esclavas por amor para la justicia de Dios. Aquí estamos viendo esta parte que es muy importante que nosotros la analicemos. ¿Cuál es la condición que tú tienes, hermana, en este tiempo? Porque Dios ya te ha rescatado, Dios ya te ha libertado, Dios te ha reconciliado, Dios te ha perdonado, Dios te ha dado de su gracia. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con nosotros que nos podemos sentir aún en este tiempo esclavas? Y si en este tiempo hoy nosotros decimos, me sigo sintiendo esclava, estás quizás no entendiendo que estás siendo esclava, pero del pecado. Ya no esclava por amor, sino estás siendo esclava del pecado. Y sabemos que el único que gobierna y que coordina y que lleva el pecado en todo su esplendor, pues es el enemigo, y es entonces a quien nosotros estamos sirviendo, ¿verdad? Y nosotros creemos, o a lo mejor vivimos engañadas, pensando que estamos siendo esclavas porque Dios nos está llevando a esa condición. Y no es así. Si estamos en esa condición es porque estamos siendo esclavas, pero del pecado. Había otra condición muy importante en estas mujeres, y era que eran concubinas, porque recordemos que las esposas eran Lea y Raquel. Y ellas, las esclavas, cuando son utilizadas como parte de este pensamiento de estas mujeres, porque recordemos que una podía tener hijos, en este caso Lea, que aquí la estamos viendo cómo está cargando a uno de los niños, y estamos viendo a Raquel del otro lado, que en su momento ella no podía concebir, era una mujer estéril. Entonces, al ser estéril, pues ella dio a su sierva Bilhá para poder tener hijos. Entonces, pero ¿qué sucedía cuando ya después Dios le concede a ambas tener hijos? No les fue suficiente, y entonces en su competencia de ellas utilizaron a estas siervas para poder tener más hijos con Jacob. Entonces, aquí vemos que estas mujeres, al ser esclavas, pasaron a ser concubinas o esposas en grado secundario. Y este término de concubinas podemos mencionar que podían gozar de los privilegios de sus amos, podían también estar en una condición, de alguna manera, disfrutando de la condición de los amos, al ser ellas
estas esposas secundarias y pasaban también a gozar del beneficio de ser una madre también secundaria, porque pasaban a ser solamente las nodrizas de los hijos que ellas tenían. Pero esta condición de esposa secundaria o este término de concubina, hasta nuestros tiempos o hasta el día de hoy, vemos que es utilizado. Y esta parte del concubinato, que ya hoy la sociedad ya lo quiere reconocer porque se sabe que todos los beneficios, como en esos tiempos de Raquel y de Lea, todos los beneficios primarios, pues desde luego eran para la esposa, no para la concubina. Y hoy podemos ver que también esta condición de concubinato, pues es algo que lo seguimos viendo hasta nuestros días, pero es algo que también Dios no quiere para nosotras como las hijas, como sus hijas de Dios que somos. Si tú, hermana, estás en esa condición y tú has visto y te has sentido, porque yo no dudo que así te hayas sentido emocionalmente desplazada, socialmente reprimida, que tienes una condición que no es una forma ordenada ni correcta, déjame decirte que es una condición que Dios no quiere para ti. Si tú hoy eres una mujer que está soltera y que tú aspiras a tener el día de mañana un esposo, espera a que ese esposo llegue, ora por ese esposo para que Dios lo traiga a tu vida y no en tu desesperación te conformes en pasar a ser una mujer concubina, en pasar a ser una mujer en segunda parte, porque esto es algo que no es un orden, que no es algo que Dios quiere para sus hijas y que si nosotros transgredimos ese orden, vamos a tener también que enfrentar ese tipo de consecuencias. El concubinato, bueno, en este tiempo, como hijas de Dios, que estamos entendiendo la palabra, el propósito, lo que Dios quiere para nosotros, no debemos de permitirlo, ni siquiera debemos pensarlo, porque una mujer en esta condición es una mujer que pierde el estrado en el que Dios te ha colocado. Si hoy has sido adoptada como su hija y lo hemos visto y lo hemos leído en Romanos, que hemos pasado a ser coherederas de la gracia y de todas las cosas que Dios tiene preparadas para nosotras por medio de Cristo Jesús. Si te ha colocado Dios en ese estrado, no quieras tú retroceder un peldaño más y bajarte abajo y pasar a tener esta condición que te va a traer mucho conflicto en todos sentidos. Para ti principalmente, para tus hijos, si los llegas a tener, y es algo que Dios no quiere para ti. Entonces, no seamos a veces necias y desesperadas, porque muchas veces dicen, ay, es que ya en este tiempo, pues ya hombres solteros ya no hay, ya todos son así, y bueno, pues yo me voy a quedar sola, y pues ya mejor prefiero hacer esto, y el día de mañana te estás arrepintiendo, estás viendo las consecuencias, te estás sintiendo como lo dije, socialmente reprimida. ¿Por qué? Pues porque mencionan primero a la esposa, a ti, después te dejan en segunda parte. Empiezas a tener una inestabilidad que no mereces. Entonces, entendamos en esta noche que Dios nos ha sacado ya de la esclavitud, de esa esclavitud que nosotros tenemos y no querramos hoy querer regresar a ese estado de esclavitud a través de la toma de malas decisiones. Entonces, bueno, estamos aprendiendo mucho de estas mujeres y vamos a ver que estas madres
tenían o tuvieron un propósito también dentro de esta historia. Porque ¿qué creen? Que los hijos de estas mujeres, de las cuatro, de Raquel, de Lea, de Silpa y de Bilha, de estas cuatro mujeres, los hijos que tuvieron son los nombres de las 12 tribus de Israel. Y ahí podemos ver cómo Dios sigue extendiendo su gracia y su misericordia aún en este tipo de condiciones. La vida de Bilha la vamos a ver mencionada 3 veces en nuestra Biblia. No sucede lo mismo con la vida de Silpa, la esclava de Lea. De ella se habla muy poco, pero de Bilha se menciona un poco más. Y bueno, la primera vez que vamos a ver mencionar a esta mujer es cuando Labán le entrega a su hija Raquel. La segunda es cuando Raquel la entrega a Jacob para poder concebir para concebir hijos, porque ella no podía hacerlo en ese momento. Y la tercera vez que se menciona es cuando Rubén, el primer hijo de Lea y de Jacob, profana la cama de su padre porque tiene relaciones con ese hijo, con el hijo de Jacob. Y ahí vamos a ver también otro tipo de esclavitud. Y hoy en la actualidad también podemos ver que podemos ver una esclavitud socialmente en este ambiente donde estamos a través de matrimonios forzados, que muchas veces existen, matrimonios arreglados. Anteriormente lo podíamos ver con la vida de ellas como parte de una costumbre en esos lugares. Hoy también hay muchos lugares que tienen la costumbre de matrimonios forzados y eso lleva de alguna manera a vivir una esclavitud que no debe de ser, que está mal, porque está dirigida bajo pensamientos, bajo intenciones humanas y que no son correctas, ¿no? Muchas veces el humano piensa que está haciendo bien con las decisiones que está tomando, mas sin embargo está transgrediendo un orden, está transgrediendo un derecho que también como personas las mujeres tienen que disfrutar y que tienen que llevar a cabo. Entonces, aquí estamos viendo que todavía estas son prácticas que se llevan a cabo en países especialmente como de asiáticos, Corea del Norte. Aquí estaba yo viendo que dice que en Corea del Norte de cada 100 personas, más bien, que sigue afectando a casi 100 personas de cada 1000. Es decir, un 10% de las mujeres aún en la actualidad siguen de manera literal sufriendo este tipo de esclavitud. Y bueno, estas dos mujeres que estamos viendo en esta noche, Bilha pues tiene 2 hijos, Dan y Neftalí, y Silpa tiene por su lado a Gad y Aser. Estos hijos tienen significados en sus nombres y como les decía, al igual que los nombres de ellas, son significados que hablan de ciertos rasgos característicos de estas personas. En ambos, bueno, hay partes de su significado que son buenas, como Dios me ha reivindicado en el nombre de Dan, y Neftalí, que quiere decir luchas, al igual que de Gad, que quiere decir buena suerte o fortuna, y Aser, que quiere decir feliz o bendecido. Entonces, nosotros hoy estamos viendo ahora la condición y nosotros tenemos que tomar en cuenta el ejemplo de Cristo Jesús nuestro Señor, porque Él es el siervo mayor de todos.
Nuestro Señor Jesucristo, a pesar de poder tener todo en sus manos, Él renunció a ese poder, se despojó de su gloria y lo hizo únicamente por amor a nosotros. Así es que tenemos el claro ejemplo de un siervo, de un esclavo por amor por nosotros. Así es que nosotros, hermanas, hoy tenemos que tomar una decisión, hoy tenemos que tener un entendimiento a través de la exposición de esta palabra, de ver las tres posturas de esta esclavitud. Gracias a Dios, nosotros hoy vivimos en un país donde el estado de esclavitud está abolizado, está exterminado, está extinguido, ya no existe. Pero, ¿qué sucede? Que no tenemos esa esclavitud, pero nuestra decisión de caer a lo mejor en un estado de pecado, en un estado de concubinato, en un estado de malas decisiones, nos pueden llevar a vivir hoy una esclavitud emocional, una esclavitud psicológica, una esclavitud que nos hace sentir incompletas y que no es lo correcto. O, por el otro lado, haber sido libertadas por medio de la sangre de Cristo Jesús y hoy entender que somos esclavas por amor, que si hoy hacemos ciertas cosas que para el mundo son inconcebibles, para nosotros sabemos que estamos haciendo y que estamos tomando una decisión diferente, que ya no nos va a pesar el poder ser siervas para su gloria, para su honra, para siervas, esclavas, en el sentido de entender que hoy estamos entregando nuestras vidas en servicio para Dios y que la recompensa, como lo hemos leído, la recompensa vendrá y como dice la palabra, Dios te bendecirá en todo lo que tú hagas. Dios no se queda con nada. Él no dice esto sí, esto no. Con Él no existen ese tipo de pensamientos ni de reacciones. Sabemos que Dios tiene todos los planes para nosotras y son planes de bien y no de mal para nosotras. Entonces eso nos debe de traer a nosotros un consuelo, confortar nuestra vida, confortar lo que estamos viviendo y entender que hoy podemos tomar esa excelente decisión. Aquí vamos a ver un punto de uno de los hijos de ella, de una de ellas que es de Bilhá y Rubén, que Rubén es el hijo de la hermana de Lea, pero es el primogénito de Jacob, si lo vemos así. Y eso lo vamos a ver en Génesis 35:22, que dice, aconteció que cuando moraba Israel, aquí recordemos que a Jacob Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Y de ahí es a donde nosotros vemos que cuando ese Jacob, Dios le cambia el nombre por Israel, ahora sus hijos de todas estas mujeres, de las 4, entonces pasan a ser las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque Dios le cambió el nombre. Aquí dice, y aconteció que cuando moraba Israel, en aquella época, fue y durmió con Bilhá, la concubina de su padre, y lo cual llegó a saber Israel. Ya era Israel. Entonces hubo consecuencias de un acuerdo forzado, porque si bien ellos hicieron esta transgresión, también lo estamos viendo como una consecuencia de un acuerdo forzado. Quizás a lo mejor esta mujer sabía que sí se debía a su amo, pero finalmente no era algo que ella deseara. Aquí viene y tiene esta acción que conduce a una reacción. Y la reacción, ¿cuál fue? Pues bueno, que Jacob le niega la bendición al primogénito de Lea
y le dice, tú eres mi hijo mayor, eres mi primer hijo, la primera prueba de mi fuerza, tienes el primer lugar de honor y el primer lugar en poder, pero me ofendiste gravemente, pues te acostaste con una de mis mujeres y por eso ya no serás el primero. Recuerdan que también en ese tiempo la bendición se le daba al primogénito. Y aquí estamos viendo cómo a raíz de esta consecuencia, de este acto que tuvo Rubén con Bilhá, pues él pierde esta bendición y le dice, ya no serás más el primero, pues me has ofendido gravemente. Así es que estamos llegando a un punto de conclusión para entender que Dios nos ha dado hoy a nosotras, a ti, mujer, a ti, hermana, Dios te ha dado un lugar nuevo. Nos ha colocado en una posición de libertad, lejos de la esclavitud, lejos de una condición de concubinato. Te ha dado todos los derechos sin límite como hija de Dios, y esta postura nos debe de llevar a nosotros a entregar nuestra vida a Dios por amor, corresponder a ese amor. Como dicen, amor con amor se paga, ¿no? Si Dios nos ha dado amor, nosotros tenemos que corresponder a ese mismo amor. Dice Efesios 2:1, y Él dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, de los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí este texto nos está hablando, si ustedes ven, en un tiempo pasado. O sea, eso no quiere decir que porque nosotros ya lo hicimos, estamos eternamente condenadas. Dice aquí, también todos en otro tiempo, ¿no? Lo hicimos, pero hoy entendemos que estamos viviendo en otro momento. Si en ese tiempo nosotros lo hicimos, hoy ya no es así. En Cristo Jesús, a raíz de que nosotros llegamos, dice la palabra que todas las cosas son hechas nuevas. Ya las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas. Si tú, hermana, tuviste esos tropiezos anteriormente, no te preocupes, porque no tienes una condenación que te siga llevando. Todas las cosas son nuevas cuando tú vienes a Cristo Jesús, y todo ese pasado y todo ese otro tiempo y todas esas cosas que se hicieron, hoy por medio de Cristo Jesús has venido a tomar una vida nueva. ¿Por qué? Por el simple hecho del gran amor con que Dios te ama y que te ha dado una vida nueva juntamente con Cristo Jesús, y por gracia hoy somos salvas. Hoy hemos sido aceptas por medio de esta sangre de Cristo, quien derribó esa pared que nos derribaba, que nos separaba, eliminando toda clase de enemistad con Dios para crear una nueva mujer en ti, en mí, ahora una mujer reconciliada, vestida de amor, de gracia y de perdón. Hijas adoptadas y coherederas juntamente con Cristo Jesús. Que si practicábamos el pecado, hoy ya no somos más esclavos del pecado. Hoy somos esclavas de Dios por amor. Que si anteriormente hicimos o tuvimos mentiras, practicábamos la mentira, hacíamos cosas indebidas, hoy estamos entendiendo que ese pecado ya no será más el que nos dominará, porque hoy queremos hacer cosas que agraden a Dios, que estamos luchando por cambiar, que solas no vamos a poder, que el único que puede libertarnos es Cristo Jesús y es el único que puede ayudarnos, y que Satanás entenderá que no nos esclavizará
y no nos atará espiritualmente para tenernos ahí cautivos, sino que por el contrario, hoy nosotros somos con Dios porque somos de gran estima ante sus ojos por medio de Cristo Jesús. Dios les bendiga. Palabra Fiel presentó Ministerio Mujeres Revestida y Fortalecida. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom.